best is yet to come. Lo que ocurre aquí es que la política manda. Y entonces el sector eléctrico es un sector muy propio, muy fácil para conseguir objetivos muy nobles, pero nada que ver con el sector eléctrico. Y nosotros tenemos los peores hábitos de comportamiento y los peores hábitos regulatorios. En el sector eléctrico es posible eso hacerlo de forma opaca, sin que se vea demasiado, más que en el recibo de la luz, claro, que la gente lo va viendo a medida que va subiendo. Pero también es posible desplazar los problemas hacia el futuro, de tal manera que cuando el problema ya no sea mantenible, yo ya no estaré aquí. Por tanto, si a eso le añadimos luego Fukushima, la crisis del gas de Ucrania, etcétera, la revitalización de los riesgos de seguridad de suministro, nos encontramos con un contexto completamente diferente en el ámbito europeo del que nos planteábamos en los años 90. Un problema de seguridad de suministro que hay que plantearlo en términos de estrategia energética, un problema de lucha contra el cambio climático que requiere una modificación sustancial de la forma de organizar la competencia en el sector eléctrico, y si en el caso español le añadimos, bueno, pues hay elementos en los que no podemos detenernos, sobre la caída de la demanda, los errores en el sistema de promoción de las renovables, resulta que nos hemos encontrado o hemos construido, diría casi, el peor de los mundos. ¿Es necesario un pacto de Estado? Bueno, yo creo que en algunos momentos yo he sido muy partidario de un pacto de Estado, pero la experiencia me ha hecho cambiar de opinión. Yo creo que con los pactos de Estado se abren puertas por donde se cuelan entre el gobierno y los ciudadanos, en este caso los representados por los consumidores, poderosos intereses que establecen interferencias en los grados de libertad del regulador para tomar decisiones tan importantes como las que son necesarias sobre un sector que presta servicios y produce bienes que tienen características, naturaleza de bien esencial y de bien público, según hablemos de la fiabilidad del suministro o de la energía. Teniendo además en cuenta que el mercado no gestiona bien, como sabemos todos los economistas, los bienes que tienen estas características de bien esencial y de bien público, tenemos que llegar a la conclusión de que una parte de la solución del problema es recuperar la planificación energética. ¿Cómo es posible que en un país con una energía eléctrica barata, con unas redes relativamente baratas, tengamos uno de los precios más altos de Europa? Ahí tenéis una transparencia en la cual hay un cuadro en cómo han evolucionado los precios del pool eléctrico español, que es el que tiene puntitos respecto a los pools del resto de Europa. Veis que ha estado siempre en la media baja o por debajo de la media. Y al lado tenéis una que te dice cuáles son los costes de subvenciones, primas, etcétera. Ahí somos los más altos de la Unión Europea. Si juntamos las dos, que es como va el recibo, es evidente que con una energía eléctrica en el pool, en el mercado diario, barata, a la altura de cualquier país europeo, tenemos una factura muy alta. Y eso es lo que, desde luego, evita la competitividad. Hay algo que tenemos que tener en la cabeza con toda claridad. No hay mercado posible ni competencia posible si no hay libertad de entrada. Y en el segmento hidroeléctrico no hay libertad de entrada porque no tenemos ni más Tajos, ni más Ebros, ni más Dueros. Por tanto, ahí no hay competencia, no hay libertad de entrada. Y si no hay libertad de entrada, no hay competencia, no puede haber mercado. Eso tiene que salir del mercado y tiene que ser retribuido de acuerdo con los costes que puedan acreditar las empresas después de haber recibido las correspondientes indemnizaciones. Y con las centrales nucleares podríamos decir lo mismo, la falta de libertad de entrada existe por otras razones administrativas, sociales, políticas, territoriales, etc. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Puedo aportar dos elementos a mi propio...? Perdona. Me gustaría contestar también, ¿no? Por un lado, como es de esperar, las afirmaciones que haga Jorge sobre la CESUR las podemos discutir luego, no me preocupan gran cosa, la verdad.
Pero sí hay un tema en el cual tenemos visiones diferentes, pero es normal, no pasa nada, ¿no? Yo creo firmemente en el mercado. ¿Hay que modificar el mercado? Bueno, hay una realidad. Yo tengo aquí un dato, y es que antes de la liberalización el precio del año anterior era de 53,1 euros megavatio hora, que está en línea con el que está 15 años después. Luego, no funcionará tan mal el mercado cuando durante 15 años ha sido capaz de mantener un precio. Por otra parte, veíamos antes, y son datos de Eurostat, que el pool español, el precio del mercado español, ha estado siempre en la media o por debajo de la media. Luego, un mercado que está generando precios que son absolutamente competitivos, podemos querer modificar lo que queramos, por el hecho de modificarlo, pero hay una realidad económica y es que el precio que produce es un precio que no está mal. Si alguien está absolutamente horrorizado con el déficit tarifario, dice, dígame usted, déjese de bobadas, esto es lo que quiero solucionar. Entonces, el problema es que venimos con urgencias en los cambios regulatorios prácticamente desde 1997, sin que en algún momento, es cierto lo que tú decías, el libro blanco de Pérez Arrea fue un buen momento, estuviese o no estuviese de acuerdo, yo creo que era un documento técnicamente muy sólido, había cosas en las que yo no estaba de acuerdo y otra gente no estaba de acuerdo, pero hubiese servido de base, como ha servido en el Reino Unido, para una discusión. No se hizo, bueno, se perdió esa ocasión. Pero yo creo que no es necesario, en eso estoy de acuerdo con Jorge, ninguna modificación institucional, con el que se dijese, mire usted, la gente elegida para un órgano regulador, como dice la ley, deben ser personas de reconocido prestigio en el sector. Se hace un análisis, hombre, lo que no puede ocurrir es que vaya gente allí a aprender. No, mire usted, si usted va a un órgano regulador eléctrico, tiene que ir ya sabido. Bueno, muy bien, pues les agradezco a ustedes hemos clavado la hora de finalizar, que es las 9:10. Muchas gracias.